¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy, como todos los días, venimos acá a hablarle de un santo, de los muchos que están en el cielo al lado de Dios. Todos somos llamados a esta santidad de una u otra manera. Hoy aprovechamos este pequeño espacio que este Apacible nos brinda para hablarles de un santo. En este día les voy a hablar de San Bernabé. Este era uno de los 70 apóstoles, era un apóstol de Jesús, pero no era de los 12 que estuvieron con él, pero sí era uno de los 72 que, si escuchamos el Evangelio esta semana, hemos notado que habían 72 que él los envió de dos en dos a evangelizar. Este fue uno de esos. Este era llamado, su nombre era José, pero fue cambiado por Bernabé, que significa entusiasma o muy animador. Se distinguió por una cualidad muy especial que ojalá todos pudiéramos imitar. ¿Cuál fue esta cualidad o una virtud muy hermosa? Que vendió todo lo que tenía, lo puso a disposición de los apóstoles para que esto lo donaran a los pobres. Entonces esto fue una cualidad muy hermosa que tuvo Bernabé. Un gran acierto que también tuvo este gran santo, que fue de la época de Jesús, posterior a su muerte, fue que Saulo, uno que tuvo conversión, que perseguía a los cristianos, nadie creía en él porque era una persona perseguía a los cristianos para asesinarlos, entonces nadie creía en su conversión. Pero San Bernabé lo tomó de su mano y lo presentó a los apóstoles, y así estos confiaron que este Saulo sí había verdaderamente cambiado. Un elogio muy especial de este santo se encuentra en las Sagradas Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, y dice más o menos así: Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo. Entre muchas cualidades que tenía este gran santo, era un hombre de mucha fe. Y una vez que estaban todos los apóstoles orando, meditando, haciendo ayuno, se presentó el Espíritu Santo sobre ellos. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y les dijo que les separaran a Bernabé y a Saulo, que tenía una labor importante para ellos. Entonces siguieron haciendo mucha oración, y en este momento fueron llamados Saulo, que posteriormente se llamaría Pablo, a hacer su gran primer misión por muchos países. Este San Bernabé, pues no les había contado que nació en la isla de Chipre. Era de la tribu de Levi, pero nació en Chipre. Y en ese momento ya le tocó ir a evangelizar a su pueblo donde había nacido. Entonces aquí vemos que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero este sí fue profeta en su tierra. Y fue a evangelizar a su propio país, donde había nacido, logrando la conversión del mismo gobernante de este país. Andaba en compañía de Saulo, y hasta este momento Saulo dejó de llamarse Saulo y se cambió el nombre por San Pablo, que es un santo muy conocido, debido a la conversión de quizás un pagano que gobernaba su país, o el país de San Bernabé. Entonces Saulo se cambió el nombre por San Pablo. Bueno, digamos que nos enseña la vida de San Bernabé: compartir sus bienes con los pobres, a tratar de descubrir las actitudes que otros tienen para el apostolado y ayudarlos a emplearlas bien, a dedicar mi vida en propagar nuestra santa religión. El Espíritu Santo me ilumine, y después de Dios, nadie como María. Fraterno saludo a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por la sintonía. Quiero compartir con ustedes en este programa un tema siempre actual para nosotros los creyentes. En la primera carta del apóstol San Pedro nos dice: por lo tanto, cíñanse los lomos de su espíritu y sean sobrios. Pongan toda su esperanza en la gracia que se les procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes del tiempo en que eran ignorantes. Al contrario, que su conducta sea santa en todo momento, como santo es el que los ha llamado. Pues así está escrito: serán santos porque yo soy santo. Este programa de vida lo hemos escuchado muchas veces, pero en la medida en que vamos descubriendo situaciones y realidades, nos damos cuenta que se hace más actual.
en medio de la oscuridad, la luz tiene que brillar con más fuerza. En medio de una realidad que nos interpela, que nos cuestiona por todos los lados, porque descubrimos muchas fallas, muchas falencias, y a veces nos sentimos como sin horizonte. Pues bien, atendamos a la exhortación del apóstol, ¿sí? Como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes del tiempo en que eran ignorantes. Al contrario, su conducta sea santa en todo momento. Hermanos, ese es el signo que tenemos que mostrar los creyentes, el signo de la santidad de vida. Hombre, si nos choca, si no nos gusta que la familia esté tan desintegrada, ¿por qué no hacemos todos los esfuerzos necesarios desde la convicción de cada uno de nosotros para mejorar las relaciones familiares? Es que es cada uno. Nosotros tenemos como un criterio muy equivocado, que es el otro el que tiene que cambiar. Soy yo el que tengo que cambiar. La palabra me dice que tengo que asumir una conducta de santidad. A eso me llaman a mí como creyente. Y ser santo es comportarme muy bien en la casa, en la familia, vivir en el amor, comprender, colaborar, hacer de la casa una verdadera comunión de vida, amable, agradable para todos. Pero si me lleva el egoísmo, entonces voy a esperar que los otros cambien para cambiar yo. Amén. Soy yo el que tengo que cambiar, el que tengo que asumir mi compromiso de santidad. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. No esperemos. Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Y en la medida en que yo cambio y en la medida en que yo actúo honestamente en el camino de la santidad que me corresponde como creyente, en esa medida el mundo va a cambiar. ¿Sí? Hay una anécdota, ¿no? Cuando era joven, yo pensaba que podía cambiar el mundo. Cuando crecí un poco y fui ya adulto, me creí que debía cambiar mi familia. Y ahora que estoy más viejo, me doy cuenta que lo único que puedo cambiar es a mí mismo. Cambiar en mis actitudes, en lo que puedo realmente, en lo que puedo tomar decisiones y hacer las cosas distinto. Soy yo. Entonces, que nuestra opción frente a la realidad que vivimos, que el mejor aporte para que todo cambie es mi cambio personal. Y como creyente, ese cambio personal se llama santidad de vida. Hemos venido meditando en Dios que se nos revela, un Dios que ama, un Dios que nos primerea, un Dios que sale a nuestro encuentro, un Dios que se manifiesta como uno y trino, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hoy los invito para que meditemos de manera muy especial en la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios Espíritu Santo. Y aunque nos dice el texto bíblico que en el momento del bautismo de Jesús se mostró visible como una paloma, no podemos pensar solamente que el Espíritu Santo es una palomita que se nos aparece, sino que es aquel que, como diría el mismo Jesús al tomar el texto de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha enviado a proclamar el Evangelio a los pobres, para sanar a los enfermos, para proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, es aquel que dinamiza la obra de Dios, es aquel que le da luz y calor. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas. Lo veíamos, por ejemplo, en el camino del pueblo de Israel, en su peregrinar por el desierto, de día como una nube que le daba sombra al pueblo, de noche como una columna de fuego que lo iluminaba y lo calentaba, que lo fortificaba.
y nos encontramos de manera muy especial, después de la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos, como aquel prometido, el abogado, el paráclito, que vendrá en nombre de Jesús, que tomará del Padre aquello que es de Jesús para comunicarlo a los discípulos, para comunicarlo a la iglesia. Es por eso que en Pentecostés los discípulos adquieren una fuerza especial que los impulsa, que los capacita a dar testimonio de Jesús hasta los confines de la tierra. Y por eso nos encontramos con una escena bien paradójica. Un Pedro, por ejemplo, que ante una mujer empleada del servicio en la casa del sumo sacerdote, lo interpela por ser de los de Jesús y él categóricamente niega conocer a Jesús hasta que canta el gallo. Pero también es el mismo Pedro que en labios de Jesús, quien le pregunta, ¿me amas?, por 3 veces, le responde por 3 veces, tú sabes que te amo. Y es el Pedro que, después de recibir el don del Espíritu Santo, que se apareció sobre ellos, como lenguas de fuego que se posaron en la cabeza de cada uno de los discípulos y los que estaban orando en el cenáculo, y lo convierte en aquel apóstol aguerrido, aquel que con un solo discurso fue capaz de convertir a 5,000 personas, aquel que se enfrenta a las autoridades romanas y judías y les encara que fueron ellos quienes con sus leyes inicuas asesinaron a Jesús, pero que Dios lo ha resucitado. Vemos entonces que el Espíritu Santo es mucho más que una figura, es aquel que en nombre de Dios le da consistencia y sentido a nuestra fe, que nos fortalece a tal punto que somos capaces de defender y difundir nuestra fe con valentía. Por eso el Espíritu Santo trae consigo los dones que hacen nuestra vida semejante a la de Jesús y los frutos que nos anticipan la vida eterna y bienaventurada al lado de Dios. Por eso creemos en un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, bienvenidas a su programa En el nombre del Padre. Un momento para reflexionar, un momento para interiorizar, de encuentro con la palabra de Dios. Y qué bueno es que tomemos la Sagrada Escritura y nos ubiquemos en Mateo, en ese capítulo 16, versículos 24 al 28. Vamos a escuchar este texto y vamos a reflexionar un poco. Vamos a nutrir nuestra fe, vamos a nutrir nuestra espiritualidad cristiana de la palabra de Dios que llega a nuestra vida. No solamente es leerla, escucharla, sino también colocarla en práctica, dar testimonio de esa palabra de Dios que es viva y eficaz, contagiar al otro del amor de esa palabra que llega a cada uno de nosotros. Se nos dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañando a sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro, hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos, queridos hermanos, la palabra y a qué nos está invitando. Se nos invita en un primer momento a tomar la cruz de nuestra vida, a caminar con fe, siendo verdaderos y auténticos en nuestra vida cristiana. Cargue con su cruz y me siga.
seguir al Señor con radicalidad, siendo sus discípulos y misioneros. A eso estamos invitados, ser discípulos y misioneros de Cristo, tomar la cruz para seguirlo, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con todo lo que somos, con nuestras debilidades, con nuestros aciertos y desaciertos en nuestra vida. Estamos invitados a tomar la cruz y seguir al Señor. Hay una pregunta: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Muchas veces el mundo nos propone cosas falsas que a nuestro parecer están bien, pero no es así. Nos puede dejar más vacíos de lo que podamos estar. ¿De qué nos vale ganar el mundo? ¿De qué nos vale muchas veces ganar ese dinero mal habido? ¿De qué nos vale ganar tantas cosas vanas si perdemos nuestra vida, si perdemos a Dios? Estamos invitados a conquistar el amor de Dios. Hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir a su reino. Miremos entonces cómo está nuestra conducta, cómo está nuestro testimonio en este momento, en nuestra familia, en nuestro hogar y ante los demás. Que la palabra de Dios nos invite a ser discípulos y misioneros de Cristo, auténticos y verdaderos, con una fe que contagie a los demás. Que la Santísima Virgen María nos ayude en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, así sea.